Bueno, estudiantes, vamos a empezar el tema de hoy, que es la aplicación o el uso de la pintura en acuarela. Para este caso estamos viendo lo que son las pastillas de acuarela. Como ya saben, la acuarela solo necesita para disolverse, para ser usado, un poco de agua, a diferencia de otros tipos de pintura que necesitan un disolvente mucho más fuerte, como por ejemplo el caso del óleo, que requiere un disolvente mucho más fuerte. Por ejemplo, en algunos casos se utiliza aguarrás, utilizan en algunos casos gasolina, pero sin embargo la acuarela es una pintura muy fácil de usar y muy simple. Como van a ver en este momento, yo voy a poner un poquito de agua acá y ya va a ir extrayendo el pigmento y ya lo podemos utilizar. No es nada difícil, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde se aplica la acuarela? La acuarela, para su aplicación, requiere una superficie absorbente. En este caso, el papel que estamos viendo acá o la cartulina que estamos viendo acá es la adecuada. Como están viendo, la superficie de esta cartulina tiene una especie de poros, una especie de huequitos, los cuales ayudan más al trabajo de la acuarela en este tipo de superficie. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué material vamos a requerir para poder hacer la aplicación de la acuarela? Como en un principio dije, vamos a necesitar la acuarela, vamos a necesitar también la hoja, la cartulina, es esta. Vamos a necesitar los pinceles de acuarela, desde luego, puesto que hay una diferencia entre los pinceles de acuarela y los pinceles de óleo. Los pinceles de acuarela son pinceles sumamente suaves y los pinceles de óleo son duros. Y si nosotros utilizamos los pinceles de óleo en una superficie absorbente como la que nosotros tenemos acá, lo que va a provocar es que se desgaste y con un poco más de intensidad esta superficie se va a desgastar y se va en algunos casos hasta perforar. Por ese motivo es que nosotros utilizamos los pinceles específicos de lo que llegaría a ser la acuarela. Ahora, ¿qué más vamos a requerir? Necesitamos un pedazo de tela o trapo para poder limpiar o secar los pinceles. También para poder definir las, las partes o lugares que vamos a pintar, necesitamos una cinta de papel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar todo esto para poder empezar a pintar. ¿Qué vamos a pintar o con qué vamos a trabajar? ¿Con qué colores, mejor dicho, vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar de una manera muy básica. Vamos a trabajar con los colores cálidos y fríos. Hablando hablando de colores cálidos y fríos básicos, ¿de acuerdo? Porque a partir de estos cuatro colores, tanto cálidos como fríos, nosotros podemos sacar una gama más variada. Pero sin embargo, hoy vamos a trabajar simple y sencillamente con estos 8 colores básicos, cálidos y fríos, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya tengo la hoja demarcada para poder trabajar, ya está lista, pero les voy a mostrar las medidas que he utilizado. Entonces, en la parte superior he hecho divisiones de medio centímetro, 3 espacios de a medio centímetro, ahí está, medio centímetro. Y a los recuadros que nosotros tenemos acá son recuadros de 5 por 5 centímetros, ¿de acuerdo? Tenemos una columna primero de 4, y en la parte media hice nuevamente una división de a 1 centímetro, perdón, de medio centímetro, 3,
Y a continuación hice nuevamente las 4 columnas con 3 filas cada una. ¿De acuerdo? Ahora el margen es de 1 centímetro, como están viendo acá, tanto hacia la parte de arriba como en los laterales es de 1 centímetro. Ahora, estas divisiones que hice acá son para poner los títulos o nombres de los colores que vamos a trabajar. Lo mismo en la parte superior. ¿De acuerdo? Pero ahora en lo que me voy a concentrar es en aplicar la pintura de acuarela. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer siempre para tener la acuarela lista para ser aplicada es colocar unas 2 gotitas de agua para que vaya esto remojando la pastilla de pintura. Tienen que colocar, como están viendo, muy poco, son como 1 a 2 gotitas de los colores que vamos a necesitar. Vamos a trabajar en el mismo orden que estamos viendo en la pantalla, es decir, primero el amarillo, luego el naranja, rojo y fucsia. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en este cuadro primero va a estar el amarillo, luego el naranja, el rojo y así sucesivamente. Ahora, aquí va a estar el amarillo. Y en el siguiente cuadro voy a hacer un amarillo, pero ya en degradé. O sea, acá va a estar el amarillo fuerte en su color esencial. Posteriormente voy a hacer un amarillo más bajito y uno más bajito. Lo mismo acá. Voy a tomar aquí el naranja y voy a hacer un degradé. Y acá también. De fuerte a suavito. De fuerte a suavito. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo va a suceder cuando trabaje con los colores fríos acá. Acá va a estar el azul, el verde, el violeta y el verde. ¿De acuerdo? Acá, por si acaso, va a estar el verde lechuga, como comúnmente lo conocemos. No voy a repetir el verde fuerte. Entonces, tengo que tener mi trapo al lado mío justo para poder limpiar o descargar pintura que ya no voy a utilizar para posteriormente poder lavar. ¿De acuerdo? Una vez que yo utilice cualquier pintura, tengo que sí o sí lavar los pinceles, porque si voy a utilizar otro color, digamos, en este caso he utilizado el amarillo y ahora quiero utilizar el verde, tengo que lavar este pincel para poder utilizar el verde, puesto que si no lo hago se va a mezclar ambos colores y no voy a obtener el tono que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, como había dicho, voy a utilizar el color amarillo. Voy a trabajar sobre una superficie seca. Voy a utilizar el sobre el seco, ¿de acuerdo? Hay otra manera también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como están viendo, con el masking de papel, el recuadro en el cual voy a trabajar, he puesto límites. Esto para que si es que llego a pasarme, no vaya a perjudicar al recuadro siguiente. Entonces, una vez que yo ya tengo la pastilla con color, acá voy a ir aplicando. Como han visto, no es nada complicado. Ya tengo el color sólido amarillo, cálido. Y a continuación voy a hacer otro con un tono más bajo y posteriormente uno mucho más bajo. Ahora, ¿de qué depende que un tono sea más fuerte o más suave?
depende de lo siguiente. Si yo aplico la pintura de la pastilla sin mucha agua, el color va a ser mucho más intenso. ¿De acuerdo? Si yo aplico la pintura con mucha más agua, con más cantidad de agua, la pintura se va a alargar. Es decir que el tono fuerte va a ir desapareciendo, se va a hacer un poco más claro. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a aplicar para este caso un tono más claro y para esto voy a utilizar un poquito más de agua. Voy a retirar el pedazo de masking que tengo acá. Para poder trabajar. Entonces para el siguiente cuadro hice lo mismo. Puse el masking en los bordes por si me llego a pasar y así evito errores. ¿De acuerdo? Ahora como pueden ver acá, en esta parte voy a trabajar. Lo que yo voy a hacer es aplicar un poco de pintura. ¿De acuerdo? La pintura amarilla puse acá y voy a agregar un poquito más de agua. Un poco, solamente la punta del pincel. No estoy exagerando. ¿De acuerdo? Entonces